Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. El drama y la tragedia de la migración se puso de relieve hace unas semanas en México, cuando dramáticamente, en una protesta, algunas personas de Centro y Sudamérica, por evitar ser deportados desde una estación migratoria en Ciudad Juárez, México, como protesta y como señal pues de esa resistencia, parece ser que un inmigrante venezolano quemó los colchones y no hubo capacidad en la estación migratoria, que más bien parecen centros de detención. No hubo la capacidad para mitigar o apagar este fuego y murieron, pues me parece que casi 40 personas. También se puso de relieve también en el estado de San Luis Potosí, que en México, que unos inmigrantes, pues bueno, son víctimas de la delincuencia organizada. Todos estos temas, todo este drama, desde hace décadas se sabe que existe en México por motivos siempre de la corrupción, siempre por la presencia de la delincuencia organizada en el tráfico de personas, en la trata de personas, en el tráfico de migrantes, que también varios organismos internacionales han señalado que son de las principales fuentes de ingresos de la delincuencia organizada, el tráfico de personas. Una de las fuentes más lucrativas, así como el tráfico o el trasiego de drogas. Además de esto está el drama migratorio ahora contemporáneo, de que muchas personas salen de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, de Haití, por el tremendo drama humanitario, de enfermedad, de pandillas, de una guerra civil virtual que hay, y todo agudizado desde que mataron al presidente de ese país hace unos años. Y sumado a ello, pues también Estados Unidos, en las exigencias y presiones internacionales, ha puesto a México de facto como tercer país seguro, y esto ha hecho que pues México no tenga los recursos en infraestructura para cubrir todas estas necesidades. Y todo esto se combina en estos dramas. No sabemos cuántos han ocurrido que no se visibilizaron, no sabemos cuántos más ocurrirán si esto sigue así, pero sí es una cuestión que incumbe no solamente a Estados Unidos, a México, a los países de origen, ahora también Canadá. Hace unas semanas 2 personas murieron por tratar de pasar de Canadá hacia Estados Unidos. Bueno, hoy para hablar de estos temas nos acompañan Judith Cabrera, que bueno, ella es parte de un colectivo que se dedica a toda esta protección y estudio de la migración. Y también se encuentra con nosotros el doctor Raúl Arroyo, que es magistrado del Poder Judicial de Hidalgo, y él fue ombudsman, fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquel estado. Este es un drama humanitario, evidentemente, y bueno, Hidalgo es un gran expulsor, es un estado de la República Mexicana que es un gran expulsor de migrantes. Pero le voy a pedir a Judith Cabrera que pues nos introduzca un poco al tema, pero también se presente ella un poco más y nos explique qué es lo que hace. Judith, bienvenida a Gabinete en la Sombra. Si quieres introducirnos al tema y comentarnos qué haces exactamente, la ONG en la que participas, por favor, y bienvenida. Hola, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Judith Cabrera, soy parte de Borderline Crisis Center. Somos una organización civil sin fines de lucro. Tenemos un albergue enfocado en mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y también funciona nuestro espacio como centro comunitario. Y tenemos, por ejemplo, hoy sesiones informativas para la población migrante en general. Tratamos de hacer también incidencia política, colaboraciones con otras organizaciones. Pues en resumen sería, luchamos, ¿no?, por ofrecer atención integral a la comunidad en tránsito, personas deportadas, solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos. Y como cada sector dentro de la población migrante tiene distintas necesidades, también nuestros servicios tienen que adquirir una amplia variedad de expertise. Oye, y coméntanos un poco, Judith. Tú me parece que estás en Tijuana, Baja California, México, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo viste lo que pasó? Evidentemente,
casi es una pregunta retórica, pero ¿cómo ves el drama que está pasando, sobre todo últimas fechas, que Estados Unidos ha presionado porque sean las autoridades migratorias e incluso de la Guardia Nacional Mexicana quienes controlen el paso o el tránsito, como tú bien dices, de los migrantes? Vaya, pues lo que pasa, creo que en estos últimos días, semanas, se ha vuelto más mediático, sí, pero esto que le llamas el drama que viven las personas migrantes es pues una crisis humanitaria sostenida que se vive desde hace varios años. Siempre ha habido como esta disposición de Estados Unidos por frenar la migración, pero desde que Trump le amenaza a AMLO con subir los aranceles, etcétera, se acuerda entre los dos países una serie de políticas de contención de las cuales México es completamente partícipe, cómplice, le diríamos incluso, porque todas estas políticas de contención van en contra de sus derechos humanos. Se maneja una narrativa muy deshumanizante contra la población migrante. No se tiene información clara sobre cuáles son sus derechos al entrar al país. No se sabe, por ejemplo, en la opinión pública en general, que la ley de refugiados tiene un principio de no retorno, que la entrada irregular al país no es ilícita, vaya, no es un crimen, no se les tiene que perseguir, no se les tendría que criminalizar ilegalmente de su libertad. Sí. Entonces, todo esto pues abona entre la falta de voluntad de las autoridades de respetar su derecho al libre tránsito, por ejemplo, o de facilitar condiciones dignas, digamos, pero ya quisiéramos por lo menos seguras para ello. También se le suma el ambiente antimigrante, totalmente xenofóbico y aporofóbico también, ¿no?, por parte de la población en general. Entonces, bueno, a partir de lo que pasa en Juárez, ahorita lo vemos en los medios, lo vemos por todos lados, pero esto es algo que venimos viviendo desde hace ya años, y por eso desde muchas organizaciones lo que pasó en Juárez lo llamamos un crimen de Estado, por la serie de irregularidades que vienen provocando ambos países. Desde Estados Unidos, que no le permite la entrada a los solicitantes de asilo bajo el pretexto del COVID todavía, por ejemplo, hasta México, que militariza la frontera, que criminaliza la migración, que los encierra y que además lo vimos muy claramente en el video. No fue falta de capacidad para controlar el fuego, fue falta de voluntad para abrir ese candado, para abrir esa puerta y que estas personas pudieran salir. O sea, fue deliberadamente un asesinato. Raúl Arroyo, quien además ha sido Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo también. ¿Cómo ves este tema? Judith nos comenta varios conceptos: criminalización, xenofobia, crisis humanitaria sostenida, crimen de Estado de los dos países. ¿Cómo ve, Raúl? Déjenme empezar en esta primera intervención diciéndoles que yo les hablo desde un territorio que es de expulsión de migrantes, ya lo dijo Mario. También es un territorio de tránsito. Por nuestro territorio transita este lamentablemente famoso tren que se llama La Bestia. También somos un territorio de destino, de acogida, que nos hace ver otro ángulo del problema. Y somos desde luego un territorio beneficiado de las migraciones. Hoy tenemos beneficios muy señalados, económicos, por todas las remesas que nuestros migrantes que se han ido por falta de oportunidades, eso hay que decirlo, porque solo celebramos mucho el dinero que llega, pero no decimos por qué se fueron. Somos beneficiarios de esas remesas. Pero también, desde que somos, desde el siglo XIX, un territorio de acogida,
de migrantes, pues nos hemos beneficiado con una visión multicultural, con una visión que nos ha hecho menos aldeanos, que ha modificado nuestras costumbres, nuestra religión, nuestra alimentación, el etcétera. deporte. Entonces, son una serie de condiciones que se dan en este territorio desde donde yo les hablo y que son las que a mí me permiten ver hoy el problema de la migración con todos sus pros y todos sus contras. Es decir, con todas sus ventajas, pero también con sus enormes problemas. Familias desintegradas, gente que se queda en el camino, gente que sufre discriminación también, hay que decirlo, cuando llega a nuestro territorio por razones ideológicas, de costumbre, etcétera. Y estamos inscritos entonces en una problemática mundial. Mario también lo acaba de decir, no es un problema de Centro y Sudamérica, es un problema que lo mismo se da en Europa respecto de África, o que se da en los Estados Unidos respecto de México y de Europa, en fin. Pero Judith acaba de mencionar una palabra que desde mi punto de vista es la que hoy está marcando muy, muy contundentemente el problema de la migración. Es la palabra crimen. Judith lo acaba de decir. Entonces, esto cambia el sentido de lo que yo les he dicho un tanto de manera romántica o de narrativa histórica, ¿no? De que hemos expulsado, hemos recibido las remesas, las familias desintegradas, las nuevas costumbres, la discriminación, etcétera, etcétera. Hoy estamos hablando de crimen. Crimen vinculado al fenómeno de la migración. Y esto coincidirán conmigo, y si no, por favor me lo dicen, cambia absolutamente el sentido y la magnitud del problema. Y lo que acaba de suceder en Ciudad Juárez, pues para mí es la reiteración de lo que ya habíamos visto desde aquella masacre de San Fernando, luego lo vimos en los Estados Unidos, en Texas, con este grupo que venía en la caja de un tráiler, y ahora lo vemos más crudamente en Ciudad Juárez, ¿no? Y aquí ya hay muchos factores más. El factor, desde luego, que no se puede desdeñar, que es la falta de soluciones a un problema que va increciendo, pero con características cada vez más agresivas, con características que se superan diario o en cada evento se van superando al anterior. Y hoy estamos frente a un problema que en los días siguientes a Ciudad Juárez, pues hemos abordado desde la ley, desde los compromisos internacionales, Judith nos acaba de señalar, desde los problemas económicos, desde la diplomacia, desde la economía, desde la regionalización, en este caso de América, desde las diferentes ópticas de los países centro y sudamericanos, desde la óptica de la gran potencia que es la receptora o el país al que aspiran llegar los migrantes latinoamericanos, etc. Es decir, creo que hoy estamos ya, espero que sea el límite, y digo espero porque no me imagino ni quiero pensar en una situación de proporciones mayores a las que ya vivimos. Creo que Ciudad Juárez va a marcar un hecho histórico muy desafortunado, y ojalá, por eso digo que ya hayamos llegado al límite, y ahora hay que pensar o repensar, y aquí me quedo un poco en la duda, desde cuántas ópticas las soluciones posibles para un problema como este. Finalmente, si algo positivo, aunque suene fuera de lugar, pero si algo positivo nos puede dejar Ciudad Juárez, es que ahora sí nos tomemos en serio, este problema que está rebasando a instituciones,
que está rebasando a gobiernos, que está rebasando economías, es decir, que nos está rebasando a todos, en este caso a nuestro país, nos está rebasando como país. Judith, en parte lo que dice Raúl, todas las transversales del tema. Y yo quiero agregarles unas más. Para muchos países, por supuesto, Estados Unidos, México y Canadá, quienes próximamente me parece que van a sacar algunos puntos trilaterales sobre los temas migratorios. Pero es un problema de seguridad nacional. Es un problema de seguridad nacional, arguyen algunos, por estos flujos migratorios que están llegando. Por ejemplo, vemos que de Haití, por la crisis humanitaria de Haití, los que se expulsan por temas políticos que pueden venir de Cuba o de Venezuela o de Nicaragua. Y yo creo que el tema de seguridad nacional principalmente, evidentemente, lo arguye los Estados Unidos. Pero es una de las transversales que arguyen los estados. ¿Tú qué opinas de eso, Judith? Sí, justamente ahorita que Raúl mencionaba las distintas ópticas, me parece que este discurso de la seguridad nacional es justamente el problema que tenemos ahorita. Es más o menos así a grandes rasgos, yo que lo veo así. Están estas políticas migratorias internacionales, según las cuales, por ejemplo, el asilo es un derecho humano de protección internacional para personas perseguidas. Pero el ambiente, la narrativa, es que las personas se aprovechan de este sistema, no hay que dejarlos entrar, son un riesgo para la seguridad nacional. Entonces, tienen el apoyo suficiente tanto de la población como de otras instancias gubernamentales para negar este acceso bajo cualquier pretexto que se les ocurre. Y tendríamos que preguntarnos por qué estas personas son una amenaza para la seguridad nacional. ¿De dónde vienen estos datos? De la migración, como decía Raúl, pues también nos beneficiamos, ¿no? Y también se beneficia Estados Unidos por una fuerza de trabajo bastante económica, pero hay una... Judith, te estoy escuchando, perdona que te interrumpa, estoy escuchando un poco de ruido de fondo ahí, me parece ahí en el ambiente. Creo que hay una persona que está hablando cerca. No sé si tú por ahí te percatas por ahí. A ver, yo creo que ya se fue. A ver, ¿cómo ves tú? Sigue, continúa, por favor. Decías que coincides con Raúl que sí han aportado a la migración. Sí, perdón, es que hay una sesión informativa sucediendo acá en el albergue atrás de mí. Ah, ok. Por eso se oye un poquito fuerte. Voy a tratar de acercarme más al micrófono. Espera un segundo. Sí, bueno, pero es que también como Judith está en su centro de trabajo ahorita y son diferentes horarios allá. Adelante, Judith. Sí, hubo así el cambio de horario que causó acá en Palmas. Ok, entonces hablábamos de las políticas, esta narrativa del enfoque de seguridad que se le da. El enfoque de seguridad ahorita se pasa por encima de un enfoque posible de derechos humanos. Entonces, estas personas en el discurso norteamericano se les pinta casi como posibles terroristas, que por eso están amenazando la seguridad nacional. Son una amenaza, traen enfermedades, la mayoría son criminales, esto es lo que se dice, ¿no? Que es también lo que se decía de los mexicanos. Y la manera en que esta narrativa define el trato que se da a las personas, lo vimos muy claramente cuando hubo este gran desplazamiento de personas de Ucrania. Ellos eran refugiados también, huyendo de una zona de conflicto, que sí se reconoce como zona de conflicto, por ejemplo, no como mexicanos, en el y no hubo como que esta necesidad de explicar por qué necesitaban la protección, por qué si se les tenía que dar. De repente las fronteras se abren para recibir a cientos o miles al día. De repente... ¿Crees que hay un elemento de discriminación ahí porque eran blancos? Porque eran refugiados inmigrantes blancos, rubios, niños rubios, mujeres rubias. Exacto.
Ellos eran héroes huyendo de la guerra, los niños que llegaron solos a la frontera eran así estas historias en los medios que te conmovían hasta las lágrimas, cuando los niños mexicanos, los menores no acompañados de Centroamérica, de Haití, son producto de la negligencia de sus padres, que cómo se atreven para quererse hacer de unos dólares a mandar a los niños solos. O sea, la narrativa va a ser totalmente distinta y esto va a marcar la disposición tanto de las autoridades como de la población y esta discriminación sistemática. Entonces sí, es un nivel de racismo increíble el que se vive. Entonces, mientras no se cambie este enfoque de la seguridad nacional a un enfoque de derechos humanos y no se cambien estas narrativas de esta población es problemática a esta población necesita protección, es muy poco lo que se puede hacer. Las leyes mexicanas de migración son bien bonitas, son preciosas, no hay quien las aplique. No hay una voluntad política para. Lo que estamos viendo es una serie de irregularidades que van desde las detenciones arbitrarias, vemos a la Guardia Nacional encapsulando las posibles caravanas de Tapachula, que se ha convertido en una ciudad prisión, estos encarcelamientos ilegales, no hay otra manera de decirlo, es una privación ilegal de la libertad de estas personas y un montón de deportaciones irregulares. El año pasado deportaron haitianos a Tapachula. ¿Cómo hicieron esto? ¿No? ¿En qué normas se están basando para hacer algo así? Pues mandaron como 3 aviones llenos de personas haitianas a Tapachula y luego los llevaron a la frontera con Guatemala para obligarlos a regresar a Guatemala. Esto no tiene sentido desde la deportación sería su lugar de origen a Puerto Príncipe o Haití, ¿no? Exacto, pero a veces además deportan, en México se deporta incluso a personas con documentos, con visas humanitarias, porque parece que la consigna es, vamos a detener a los migrantes a como dé lugar y tienen carta blanca para hacer lo que quieran, ¿no? Las colaboraciones entre policía, por ejemplo, y el INAMI, son súper comunes, como lo que vimos que pasó en Juárez. En Tijuana hay una, ¿cómo se llama? Bueno, algo que firmó un juez federal, una sentencia, perdón, y esta sentencia marca que es ilegal que colaboren la policía y el INAME, y la policía, cuando nos ha tocado interactuar con ellos, la policía municipal tiene como una línea muy clara, una ruta crítica de atención de, es que son extranjeros, tengo que hablarle al INAMI, ¿no? Es como su proceso normal, es su protocolo de acción. Oye, Raúl, lo que nos plantea Judith es el viejo y reciente dilema al mismo tiempo de los derechos humanos por un lado y la seguridad nacional o pública por el otro. Yo creo que Judith nos da un panorama muy preciso y escalofriante, porque si se están deportando gente a Tapachula y dice Judith que Tapachula es una ciudad prisión, pues bueno, hay cosas que estamos ignorando completamente en el fondo de lo que está sucediendo. En la praxis, porque como dice Judith, las leyes migratorias de México son bellas e ideales, pero no se implementan. ¿Cómo ves tú estos temas? Porque sí hay una situación, como pasó en Europa con respecto a los inmigrantes sirios. Sí hay la percepción de que esa inmigración sin control sí puede llevar a ciertos estadios de inseguridad en algunos lados. Hablo de la percepción. Por ejemplo, alguna maestra chiapaneca me dijo hace relativamente poco que ellos recibían muy bien a la gente de Centroamérica, que les daban alimentos, los trataban bien, pero que de pronto empezaron a surgir cosas extrañas y que, bueno, el principal culpable o el que llega es el culpable, ¿no? Como ese viejo y mal, tristemente célebre refrán que dice que el arrimado a los 3 días apesta, ¿no? Primero los tratan muy bien, les dan alimentos, son muy solidarios y después se convierten los inmigrantes en los culpables de todo. Ya los mexicanos sabemos ese recorrido narrativo. Sin embargo, y haciendo la analogía, reitero, de Europa,
sí hay un tema de que sí ha habido caravanas de inmigrantes que han estado muy bien organizadas, dirigidas por radios. Esto lo vimos hace 2 años en México. Decían que están muy bien organizadas, mandadas por gente, teoría de la conspiración para desestabilizar a Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú, Raúl? El problema de fondo, Mario, Judith, es que primero no tenemos definida esa universalidad de los derechos humanos. Todos decimos que operan y valen en todos lados. La realidad es otra. En el ejemplo que tú pones en Europa, se distingue muy claramente. Todo individuo que entre a territorio de la Unión Europea está automáticamente protegido de acuerdo con los tratados de la Unión Europea. La realidad es otra. La realidad en las costas italianas es otra. La realidad en las fronteras españolas es otra. Entonces, el tema es que los derechos humanos al final se quedan en discurso. Y es ahí cuando se antepone el tema de la seguridad nacional. Como si los derechos humanos frente a la seguridad nacional tuvieran que doblarse o desaparecerse. Y eso no tiene por qué ser así. Entonces, en el discurso, en el respeto a los derechos humanos, en el buen trato, en todo lo que decimos siempre frente a los migrantes, la realidad es otra. Y es que el discurso de los derechos humanos se quedó en los documentos, ¿no? Ya Judith lo decía, la ley mexicana de migración, las leyes mexicanas de migración son bellísimas, pero pues ya estamos viendo cómo funcionan las instituciones. No hay que explicar mucho, ¿verdad?, para darse cuenta de la poca relación, por no decir la dicotomía que existe entre la ley, la letra y la realidad institucional, ¿no? La falta de observancia, no digo ya de los compromisos internacionales que se tienen en esta materia, sino de las propias disposiciones nacionales, ¿no? Este tema de Ciudad Juárez nos está mostrando las enormes debilidades, por no decir irresponsabilidades, en las que hemos incurrido en nuestro país para dar el mejor trato a la migración. Al final del día es lo que tenemos, un problema no resuelto y que va creciendo y que nos está rebasando. Y en esa... O ya nos rebasó, Raúl, nos está rebasando, ya nos rebasó. En esa condición, pues se van al caño los derechos humanos, ¿no? Oye, Raúl, pero parece ser que desde hace tiempo ya, tú lo sabes muy bien porque estuviste como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Esto viene de décadas. El maltrato de la policía migratoria mexicana viene de décadas. Y no solo la mexicana, Mario. No, de la estadounidense, la mexicana. Parece que es un común denominador. Y de la canadiense, y de la francesa, sí, y de la española, y de... Parece que todas las autoridades migratorias se vuelven igual. ¿No? Pero no... Esto es importante decirlo, Mario, ¿por qué? Porque estamos frente a un fenómeno global. Los flujos migratorios no se van a detener porque se cierre el Mediterráneo o porque se cierre la frontera de Mexicali, ¿no? No, esto es mucho más que eso. Creo que mientras no lo observemos de esa manera, pues poco va a haber soluciones amplias, ¿no? Y las soluciones parciales, pues quizás de poco sirvan, ¿no? A ver, yo me imagino, ¿qué sucede si en definitiva México, mediante los mecanismos que sean, cierra la frontera sur? ¿Con eso se nos acaban los flujos? Pues
Ni haciendo un muro ahí. Van a entrar por el Golfo o van a empezar a entrar por California, ¿no? El asunto es llegar a la frontera norte. Así es. Entonces, me parece que ahí es donde ya es evidente que nos hemos quedado cortos. Nos hemos quedado cortos en todo el mundo. No hemos logrado acertar, a partir de que lo aceptemos, que los flujos migratorios van a seguir mientras haya una guerra en Ucrania, mientras haya falta de oportunidades en Centroamérica, mientras haya conflictos políticos en Haití, la crisis humanitaria en Haití, mientras haya problemas económicos en Francia, mientras haya pobreza en África, pues los flujos migratorios van a seguir como desastres naturales, como los tuvimos desde el siglo XVIII y XIX. O desde hace... Lo que sucede es que en aquel tiempo las condiciones pues no eran quizá flujos masivos como los que hoy vemos, ¿no? Eran flujos por goteo, digamos, ¿no? A menos que hubiera problemas como el genocidio en Armenia, que hizo salir a una gran cantidad de gente, en fin. En el siglo XXI es evidente que los flujos migratorios tienen otras dimensiones, otros problemas, y se enfrentan, y vuelvo a traer el tema que ya tocó Judith, se enfrentan a un nuevo fenómeno, que es la criminalidad. Así es. La criminalidad que también es global. Y esa parte me parece que no la acabamos de aceptar, que le seguimos dando vuelta y que nos quedamos en que faltan oportunidades y que nos quedamos en que hay maltrato y que no hay instalaciones. No estamos leyendo bien la realidad. Ahí está un nuevo factor que está inclinando la balanza y que se llama crimen organizado internacional. Bueno, ahorita que regresemos, seguimos hablando del tema del crimen organizado transnacional que acaba de mencionar Raúl Arroyo, y nos vemos en un momento, no se vayan. wowmx.tv. wowmx.tv. Bueno, nuestro caricaturista oficial Fernando Morales, pues aquí en este cartón nos dice ese drama, ¿no? Y concretamente de la ciudad Juárez, qué pesadilla, incendiados, la gente quemada, las autoridades no abrieron a tiempo la llave de la reja donde estaban detenidas estas personas, se quemaron, no pudo, quizá un extinguidor pudo haber resuelto esto desde el principio, pero Judith, no sé si andas por aquí todavía, te vemos por aquí. Bueno, creo que Judith todavía ahorita tuvo un... Sí, aquí estoy. Aquí estás, Judith, ok. Oye, Judith, te quería yo comentar algo importante que hablaba Raúl Arroyo, el crimen organizado transnacional. Evidentemente el flujo de personas se está convirtiendo en un negocio, bueno, no se está convirtiendo, desde hace mucho tiempo es un negocio muy lucrativo para estas ramificaciones de la delincuencia organizada, que luego resulta que son los mismos grupos. Así como hay trasiego de drogas, pues bueno, el tráfico de personas, ¿no? Nada más cambia el producto. Todos estos problemas siempre parece que van de sur a norte, ¿no? Y luego de norte a sur lo que bajan son las armas. ¿Cómo ves este tema de la delincuencia organizada transnacional, Judith? Desde donde yo estoy parada, en pleno Tijuana, en la frontera, no es así. El problema viene de norte a sur. Y el problema viene, ahora sí que de arriba para abajo, en la misma manera en que la guerra contra el narcotráfico no ha hecho sino volver más violento el trasiego de drogas. No. Este tipo de medidas que criminalizan la migración o que cierran las fronteras o que tratan de contener la migración, ¿qué es lo que hacen? Obligar a las personas a buscar otras rutas que son más peligrosas,
donde mueren más personas, donde más personas son lastimadas, y darles un mercado más amplio a estas redes de tráfico de personas. Es decir, si no se regula la migración, Estados Unidos tiene como este mantra, ¿no? De que tenemos que tener una migración ordenada, segura, y etcétera, etcétera, pero nunca ofrece los mecanismos para. Mecanismos para podrían ser desde permitir el acceso al asilo, que tiene 2 años, más de 2 años. Repite el último, Judith, por favor, el asilo. Por lo cual se ha hecho esta acumulación de personas en la frontera, expedir permisos. Creo que Judith. El garantizar el acceso al asilo, que tiene 2 años, que está bloqueado. Sí, Judith, te escucho. Parece que tiene un poco de problemas ahí, Judith. Judith, te quedaste en que tiene suspendido el acceso al asilo durante 2 años, del asilo de 2 años. ¿Comentabas algo así? Ajá. Sí, Estados Unidos, que no ha garantizado el acceso al asilo, que lo tiene bloqueado por más de 2 años. Sí. Esto es lo que ha causado la acumulación de personas, un cuello de botella en las fronteras. El otro día había... Judith, creo que te estamos escuchando ahora cortada. Creo que estamos escuchando cortada. Ahorita que te puedas normalizar, volvemos contigo. Ahorita porque ya te escucho, ya estás congelada. Ya te veo congelada. Raúl Arroyo, ese cuello de botella que nos dice Judith, por esta suspensión que lleva 2 años de esta garantía de asilo, que por ejemplo me parece que era la política pies mojados que había para la cuestión de los cubanos. ¿Qué opinas? ¿Estados Unidos ha provocado ese cuello de botella con esta suspensión? No tengo tan claro, Mario, si sea un problema de las dimensiones del resto de la migración por razones, creo que fundamentalmente económicas, ¿no? Hoy, desde luego, tenemos casos de migración por razones políticas o de desplazamientos por razones políticas, que son las que dan origen al derecho de asilo, pero no logro dimensionar si son tan problemáticas como el otro flujo. Sin embargo, no podemos desdeñarlas. Es una de las causas también de la migración, y puede ser tanto o más violenta que las otras, cuando hay una persecución que pone en riesgo la seguridad y la vida de quien tiene la necesidad de huir de su país por persecuciones, por diferencias ideológicas, etcétera, ¿no? Pero desde luego que lo registro en la agenda de las migraciones. Y en todo caso, lo que me parece más interesante de cómo lo plantea Judith es que pues es otra cara también de la migración no resuelta, o resuelta a veces a medias, o a veces definitivamente irresuelta, ¿no? Y en ese sentido, pues México tendría mucho que decir. ¿Por qué? Pues por la tradición de apertura al asilo político que tuvimos tradicionalmente en el siglo XX. Pero desde luego que lo veo como uno de los temas de la migración en la agenda. Judith, no sé si andas por aquí. No sé si te podamos escuchar mejor. Judith, ¿me escuchas bien? Te vemos ahorita, Judith. Oye, Judith, una de las salidas del laberinto, estoy tratando de problematizar en un punto contigo. Una de las salidas de este laberinto no sería que en México y en la zona centroamericana de México, digamos que en el área de Chiapas, de Tabasco, se crearan polos de desarrollo para frenar
no para frenar la migración, porque esto no se va a frenar universalmente jamás, pero sí para que la gente pueda obtener algunas alternativas más hacia el sur de México. Fíjate que, Judith, hace algunos años me pareció muy interesante una entrevista que le hizo Julio Scherer al subcomandante Marcos. Y el subcomandante Marcos en esa entrevista decía que la frontera de México se había mudado, que ya no estaba en el norte, sino que se había mudado hacia el altiplano, que ya la frontera de México se encontraba en el altiplano, donde se iban a detener estos flujos migratorios iba a ser en la zona central de México, así en la zona sur. ¿Cómo ves, Judith? ¿Tú crees que esta sería una de las salidas del laberinto? No sé, creo que Judith ahorita se fue del aire. Raúl, comparto esto contigo a ver, creo que ya está Judith por aquí. Bueno, comparto este punto contigo, Raúl. ¿Tú crees que sería una de las salidas del laberinto este tema de que se crearan en la zona centro y centro-sur de México polos de desarrollo para detener la migración? Hablo en un sentido mucho más pragmático. Tú lo acabas de decir, Mario, y yo lo comparto, es una de las salidas, que tiene que ver desde luego con el desarrollo económico de las regiones. Y en ese sentido, el presidente López Obrador lo ha planteado, ¿no? Aceleremos el desarrollo de Centroamérica para arraigar a la gente, es decir, que la gente no tenga necesidad de irse. Pero también tenemos que hacerlo entonces en Michoacán, y tenemos que hacerlo en Hidalgo, y tenemos que hacerlo en Zacatecas. En el Estado de México. Con una adicional, que hoy no creo que sea suficiente acelerar el desarrollo en esos estados mexicanos. ¿Por qué? Porque ya hay una costumbre generacional de ir a trabajar al norte. Así es. Entonces ahí el problema tiene otro enfoque, no solamente el económico, ¿no? Hay un asunto ahí ya costumbrista, cultural, de costumbres generacionales, en fin, que deberá tener seguramente otro tratamiento. Quizá no sea el evitar la migración, sino regularla, propiciar los flujos en las mejores condiciones de seguridad para el ingreso a los países de destino, para la posibilidad de trabajo en los países de destino. Y hombre, yo creo que en ese sentido también hemos tenido experiencias importantes. El programa Bracero de la posguerra, pues ese es uno de ellos. Y de la plena guerra, porque fue plena guerra, ¿no? Para trabajar el campo. Sí, fue en la guerra. Entonces, pues habrá que imaginarse, pero imaginarnos, aunque es un problema global, tendremos que imaginar sus soluciones de manera segmentada, ¿no? Tales soluciones para Centroamérica, tales soluciones para África, tales soluciones para la según el mapa, ¿no? Tales soluciones para Canadá. Claro. ¿Por qué? Yo no sé si en este momento en Canadá o en Francia o en Bélgica tengan los problemas de criminalidad y de inseguridad que tenemos en México. Probablemente sí los tengan, hay zonas en el sur de España en donde está asentada la mafia, ¿no? O en Italia. En el sur de Italia. Pero no me queda claro si tengan intervención en temas de migración. Puede ser que sí. En fin, lo que yo advierto es, y tú lo dijiste, cuando dices una de las soluciones, quiere decir que tenemos que caminar en muchas pistas. Sin duda. En muchas pistas, unas desde lo regional, desde lo local, y otras desde la globalidad. Judith, ¿estás por aquí ya? No sé, Judith. Creo que Judith tuvo... Sí, aquí estoy. A ver, perdón. Judith, ¿cómo ves técnicas acá con la conexión? ¿Cómo ves estas salidas del laberinto? ¿Qué opinas tú? Pues igual que como dice Raúl, puede ser es un problema multifactorial, entonces requiere muchísimos distintos tipos de soluciones. Por ejemplo, ahora lo que vemos en Michoacán, lo que vemos en Guerrero, no es tanto costumbrismo de ir a buscar mejores oportunidades a Estados Unidos. Estamos viendo muchos desplazados por la violencia.
mucho desplazamiento forzado. Estamos viendo pueblos que son tomados por grupos criminales y a todas las personas de ahí les dicen, no, pues tienes que te gusta 20 minutos, 2, 3 horas para tomar tus cosas e irte, ¿no? En un mes tuvimos como 15,000 michoacanos que llegaron a Tijuana por una situación así parecida. Entonces vemos que a lo largo de las décadas, de los últimos 10 años para acá también ha cambiado tanto las razones por las que las personas migran como el perfil de quiénes son estas personas que migran. Si antes la mayoría eran hombres jóvenes, saludables, que iban a buscar trabajo para mandar remesas a México, ahora vemos familias completas, vemos mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, vemos personas con graves afectaciones psiquiátricas, que no están propiamente en condiciones de ir a producir dólares, ¿no? Pero sí tienen que huir porque sus vidas están en peligro. Entonces, proponer una solución que estabilice Michoacán, pues ya es otro boleto, ¿no? ¿Qué hace falta para estabilizar Michoacán? Entonces, le apostamos desde Calderón a la guerra contra el narcotráfico y estamos viendo que solamente ha ido escalando en prácticamente una guerra civil no declarada en México. Claro. Entonces, para mí, que lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos se habla mucho de una crisis en la frontera, y sí la hay, pero del lado sur, del lado de México. Tienen que abrir sus puertas, tienen que garantizar el acceso a la protección internacional, regularizar la migración. Incluso Estados Unidos necesita ahorita subir su población, porque no están haciendo muchos bebés, etcétera, etcétera. Increíble. Hasta Elon Musk, que me cae muy mal, pero lo ha mencionado, ¿no? La otra manera en la que se repone la población es a través de la migración, pero este discurso racista sigue cerrando las puertas. Entonces, ofrecer otras oportunidades, pues sí, también puede ser una solución, pero al final de cuentas, también el sueño americano prevalece mucho en el imaginario colectivo y son las personas que migran quienes tienen que decidir hacia dónde y se les tiene que respetar su autonomía también. Oye, Raúl, lo que nos dice aquí Judith, el tema de los desplazados, me acuerdo cuando eso se mencionaba mucho en Colombia, cuando por la delincuencia organizada y las guerrillas, la FARC o el M-19 o estos grupos armados de ultraderecha, hacían que la gente se desplazara en poblaciones enteros. Como bien dice Judith, no el hombre saludable que va a buscar trabajo para, regresando, me compro mi camioneta o me compro mi casa, no. Gente con discapacidad de todas las edades es desplazada ya en México por la delincuencia organizada. Guerra civil no declarada, esos son temas fuertes que dice Judith. A mí me hiela la sangre, pero creo que tiene razón. ¿Cómo ves, Raúl? Desde luego que tiene razón. Es uno de los factores que hoy cambian la ecuación. Una cosa es el éxodo chileno, por ejemplo, o el éxodo argentino, después de los golpes de Estado, de las persecuciones, ¿no?, etcétera. Por las juntas militares. Y otra cosa, es decir, enfrentaban situaciones políticas de represión, etcétera, de los ejércitos de sus países que se habían hecho del poder. Pero aquí estamos hablando del crimen organizado. Es un desplazamiento forzado que no es por razones ideológicas y que tampoco es por razones económicas. Son por razones de seguridad, bueno, de sobrevivencia, pero provocadas por la criminalidad. O sea, eso es otra cosa totalmente diferente. Bueno, pues ahí entonces volvemos a la necesidad de construir una agenda con estas peculiaridades que se van dando en cada uno de los continentes del mundo. Habría que analizar si todavía hablamos de pobreza en África o también hablamos de desplazamientos tribales, por ejemplo, ¿no? Es decir, creo que habría que analizar desde un mapa qué es lo que pasa en cada zona, y ya no por países, sino en las regiones de cada país. Claro. ¿Por qué me voy yo? ¿Por qué se fue mi vecino? ¿Por qué se van los del norte? ¿Por qué se van los del sur? ¿Quién regresa?
regresan de manera exitosa, regresan de manera voluntaria, ya no regresan. Es decir, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Qué afectaciones hay en todos estos procesos? Afectaciones sociales para las poblaciones locales, tanto como para los países, como para los estados nacionales, ¿no? Entonces, esa parte me parece que lamentablemente, bajo las condiciones terribles que cobran espacios mediáticos inmensos, pues como que se nos olvida, ¿no? Entonces centramos la atención, y qué bueno que así sea, centramos la atención, aunque sea temporalmente, en Ciudad Juárez, en San Fernando, en pero Tijuana. Eso pasa, mañana va a haber otras noticias y se nos va a olvidar, ¿no? Y estamos centrados en que si cesan al director, en que si ya judicializaron a los custodios. O Solalinde va a reestructurar el nuevo Instituto de Migración. Y el fondo, eso me parece que hoy es lo que debiera preocuparnos. Oye, Judith, fíjate que complementando lo que dice Raúl y agregando un poco de lo que dijiste tú, de que Elon Musk te creía un poco gordo, pero simultáneamente, y lo hemos tocado en Gabinete en la Sombra y los vamos a seguir tocando tanto este tema, pero hablando del nearshoring o las cadenas de suministro o el friendly shoring, estos temas donde hay una inversión, va a haber una inversión grande en México de muchos miles de millones de dólares, ya es una realidad y va a haber más. Y simultáneamente con estos temas, ¿qué opinas de esta gran paradoja, Judith? A ver si puedes concluir un poco con esto. No sé si Judith está por aquí. Acá estoy, sí. No sé si puedes concluir sobre esta simultaneidad entre el nearshoring y el problema tremendo de migración. Nos beneficia la cercanía con Estados Unidos y la paradoja es que esa misma cercanía también nos está provocando estos problemas, sumado a esta guerra civil virtual regional que vemos en México. ¿Cómo ves, Judith, esta paradoja? No estoy enterada de esas inversiones. Ahí sí me agarraste en curva. Pero si nos beneficia estar al lado de Estados Unidos, ay, quién sabe. Nos define, definitivamente, nos definen muchísimos niveles, para bien y para mal. Es una paradoja. Pues sí, es un asunto muy, muy complejo. Si vamos a cerrar con esto, a mí sí me gustaría aclarar un par de cosas, retomando esto del asilo. El asilo político en México sí se da por cuestiones de persecución política, pero el asilo en Estados Unidos solamente por persecución, no necesariamente tiene que ser por cuestiones políticas, sino porque tu vida corre peligro en tu lugar de origen y tienes miedo de regresar. Esa es como la base. Entonces sí hay como una diferencia. Una diferencia, sí. Y luego, si la persecución es por parte del Estado o es por parte del crimen organizado, acá en nuestro territorio mexicano no viene haciendo mucha diferencia, porque sí estamos gobernados por un narcoestado, ¿no? Se hace esta diferenciación entre el gobierno y los narcos, porque también se maneja esta narrativa del gato y el ratón, policías y ladrones, pero los niveles de corrupción en México pues, también son una cosa de miedo, y no tenemos que perder de vista que al final de cuentas son los mismos policías y ladrones. La diferencia es que, bueno, todos son ladrones, pero no todos son policías. Entonces, las personas en territorio nacional que son perseguidas por el que llamamos crimen organizado no tienen protección de parte de las instancias del gobierno que deberían protegerles tampoco. Por eso la necesidad de que se abra el derecho al asilo una vez en Estados Unidos, porque la vida de las personas está en riesgo, literalmente, y lo vemos todos los días. Y si no es por estos agentes persecutorios, pues es por la misma Guardia Nacional, por el INAMI, en conjunción con la Policía Municipal, etcétera. Entonces, sí es algo muy alarmante lo que viven estas personas, y ojalá no salga de la agenda o de la opinión pública tan rápido como una noticia y otra, porque es algo que se ha sostenido ya por años y que no se le ve que tenga una solución pronta tampoco. Bueno, pues yo quiero agradecerle muchísimo a Raúl Arroyo y a Judith
y los voy a comprometer para que hagamos otro volumen sobre este tema que tiene muchas aristas. Y bueno, pues yo creo que Raúl y Judith, quien está en la lucha y en la trinchera en una de las muchos pasos que es Tijuana, nos ha dado pues una fría ilustración y una estampa también pues muy filosa de lo que pasa ahí. Seguiremos hablando de esto en el siguiente Gabinete en la Sombra. Les agradezco mucho a Judith y a Raúl que nos han acompañado, y a ustedes buenas tardes y buena suerte. Gracias. ¡Wow! Wow. MX.tv